Hoy continuamos en este hermoso estudio del libro de Apocalipsis en la parte que venimos estudiando en varias facetas. ¿Quién podría sostenerse en pie? O sea, el destino del cristiano fiel en las tribulaciones. Hemos visto varias etapas de este estudio. Les recuerdo lo que hemos estado estudiando. Dios tiene palabras de providencia. Él estará de parte de los suyos. Luego hemos estudiado cómo es que Dios tiene un sello de protección. Él cuida también de los suyos. Y ahora vamos a ver, hermanos, Dios tiene una lista de los protegidos. Sabe quiénes son los suyos. Y esto lo vamos a ver en los versos 4 al 8 del capítulo 7. Este puede ser un excelente lugar para concluir nuestro estudio en esta parte, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos aquí 5 versículos más, los cuales hay que cubrir, y una lección más que aprender. Muchos consideran que los últimos 5 versículos que se presentan en este pasaje son de los más desconcertantes del libro. Y noten lo que se presenta acá específicamente en los versos 4 hasta el 8 de este capítulo 7. Dice la palabra de Dios: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ustedes pueden notar que se mencionan las 12 tribus. No lo voy a leer porque es una repetición, pero se menciona Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, la tribu de José, como la tribu de Benjamín. Algunos insisten en que este pasaje se refiere literalmente a los judíos. Bueno, la mayoría de las personas premilenialistas y otras personas más toman la posición de que estos son judíos literales. Por lo general creen que los 144,000 eran judíos, mientras que la innumerable multitud de los versículos que posteriormente vamos a estudiar en los versos 9 hasta el 7 eran gentiles. Vamos a ver después, en ambos grupos había tanto judíos como gentiles. ¿Ven? Eso lo vamos a dejar bien claro. Supongo que esta es la conclusión a lo que uno llegaría si así fuera. Es decir, por el hecho de que algunos insisten en que este pasaje se refiere literalmente a los judíos. En primer lugar, no supiera nada acerca de las 12 tribus de Israel. En segundo lugar, no supiera que 10 de las tribus prácticamente perdieron su identidad en el año 722 antes de Cristo. Y cuando hablo de que perdieron su identidad en el año 722 antes de Cristo, los asirios conquistaron las tribus del norte de Israel y se llevaron cautivos a muchos de los israelitas. Esto no le da credibilidad a la idea de las 10 tribus perdidas, la cual propagaban ciertas sectas. O sea, el que un remanente de las 10 tribus se mantuvo, se manifiesta por el hecho de que todas las 12 tribus ofrecieron sacrificios cuando los judíos regresaron de la cautividad
que fue manifiesta por el hecho de que todas las 12 tribus ofrecieron ese sacrificio ahí en Babilonia. Bueno, también se presentaría otra situación, no estuviera enterado de que aún cuando las tribus existían separadas, ellas variaban enormemente en sus tamaños. Ustedes tienen que recordar la simbología del libro de Apocalipsis, que Apocalipsis nos da muchas veces cifras exactas, números exactos, pero no es que exactamente, por ejemplo, habla de los 12,000 de cada uno de las tribus. Algunas tribus eran más grandes, otras tribus eran mucho más pequeñas. Cuando se habla, hermanos, en términos estadísticos, así se habla. Ve, por ejemplo, yo puedo decir ahorita que hay como, vamos a poner un número sin exagerar, sin ponerle mucho ni ponerle menos, pero puedo decir que aquí habemos 60 personas. Fíjense bien que no les estoy diciendo 55, 58, 59, sino que estoy tomando números redondos. Así se habla en los números estadísticos. Ustedes pueden ver los periódicos que cuando presentan presupuestos de un proyecto, las instituciones gubernamentales estadísticamente le dicen: este proyecto va a costar $3 millones, y aunque realmente no sea la cifra exacta, puede ser 2.900.057 millones, pero como casi se llega a los 3 millones, se dice: este proyecto va a tener un costo de $3 millones. Luego, si fuera que literalmente se refiere este número de las 12,000 tribus a los judíos, entonces ignora que la nacionalidad dejó de ser importante para el Señor. Noten que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10, versículo 12. Miren lo que dice, Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Luego también él mismo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que todo lo que se diga acerca de lo que Dios hará con los judíos es inútil, induce a error y es contrario a todo lo que contiene el Nuevo Testamento. El plan de Dios con los judíos de raza, hermanos, hermanas, no es más especial que para los del Medio Oriente, los iraníes, los daneses, los alemanes, los ingleses, los centroamericanos, los suramericanos, los salvadoreños, hermanos, los japoneses. No es más ni para uno ni para el otro, porque entonces estas citas y muchas más que hemos leído y todo lo que hemos venido estudiando tendrían esa aplicación nacionalista. Y si algo no existe en nuestro Dios, hermanos, es el nacionalismo. Nosotros, como ciudadanos de una nación, pues somos nacionalistas, tenemos que defender nuestra nacionalidad. Nuestra nacionalidad salvadoreña es importante. ¿Por qué? Porque es la que nos garantiza nuestra estadía como ciudadanos en esta nación, y así cada ciudadano de cada nación, hermanos.
Entonces, si las 12 tribus de la lista no se refieren a judíos de carne y hueso, entonces ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren? Bueno, en una lección introductoria, si ustedes recuerdan, les dije que cuando en Apocalipsis se usara terminología antiguo testamentaria, se le buscara el giro que se le podía estar dando a esta terminología. Vea, por ejemplo, si usted puede notar algo inusual en la lista de las tribus que se dan en Apocalipsis capítulo 7. Por ejemplo, en algunas de estas listas, algunas comienzan con la tribu de Judá, otras comienzan con la tribu de Rubén. Si usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar que hay discrepancias. Algunos han llegado a la conclusión que en vista de que el Señor Jesucristo procedía de la tribu de Judá, se le da importancia en mencionar en algunas ocasiones a la tribu de Judá en primer lugar. Bueno, sin embargo, en la lista que se presenta aquí en Apocalipsis capítulo 7 está incluido Leví, mientras que Dan, otro hijo de Jacob, no se incluye. Además, en la lista aparece José en lugar de Efraín. Hermanos, estos significativos giros constituyen un telegrama divino para que sepamos que el pasaje no se refiere literalmente a los judíos. El pasaje no se refiere literalmente a los judíos. A mí me incomoda cuando oigo disertaciones o explicaciones y gente también que no es religiosa nada más porque repite lo que ha oído a través de su vida, cuando empiezan a hablar de que Israel es el pueblo escogido de Dios, es decir, que sigue siendo el pueblo escogido de Dios. No es así. Israel es escogido como pueblo escogido de Dios si hace la voluntad neotestamentaria, si hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, como cualquier persona de cualquier parte del mundo entero. ¿Ves? Ese sí es el pueblo escogido de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere este pasaje? En el estudio que hicimos de los versículos 1 hasta el 3, recalcamos que el pasaje habla del sello que reciben los cristianos. La palabra siervo del versículo 3 significa lo mismo que en el capítulo 1, verso 1, donde hemos leído también sobre esta palabra siervo. El propósito del libro es consolar a los cristianos perseguidos, sean estos judíos, sean estos gentiles. No importa la procedencia de la nación. Fíjense bien que, y yo le doy y remacho esta situación de las nacionalidades, porque al hombre humanamente le gusta destacar los aspectos de nacionalidades, y más si su nacionalidad es de un país exitoso, pues le gusta resaltar esa nacionalidad. Pero hermanos, el propósito del libro es consolar a los cristianos perseguidos, sean estos judíos o sean estos gentiles. Los 144,000 se refiere a los cristianos, a todos los cristianos, no únicamente a los mártires, hermanos. Es importante mencionar esto porque algunos cristianos llegaron a creer en aquel tiempo y no habrá la excepción en estos tiempos, que habría cierta virtud especial en el martirio. Si yo soy sacrificado como cristiano, hay una virtud especial, hay bendiciones especiales.
Esto hace surgir otra pregunta. ¿Cuál pregunta? Si los versículos del 4 al 8 se refieren a los cristianos, entonces, ¿por qué usa el texto el simbolismo de las tribus judías? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué se usa tanto el simbolismo de las tribus judías? Bueno, en primer lugar, porque este simbolismo es compatible con el uso que se hace de la terminología judía por todo el libro de Apocalipsis en referencia a ideas y a conceptos cristianos. Fíjense bien, lo ilustro así de esta manera. Entre nosotros, hablando de cosas entendibles y con las cuales nosotros estamos familiarizados, hablando de productos alimentarios, si el Señor nos hablara a nosotros y nos pusiera una ilustración, usaría el maíz. Fíjense bien que no usaría el trigo. ¿Por qué? Porque esta no es región donde se produce el trigo. Nos viene el trigo, pero el trigo no es base de la condición alimentaria para esta nación. Entonces, hermanos, el hecho de usar esta simbología en este tiempo en relación al pueblo judío es porque es compatible con ese uso de esa terminología judía por todo el libro de Apocalipsis en referencia a ideas y a conceptos cristianos que perfectamente se entendían en aquella época. En segundo lugar, el simbolismo es compatible con la enseñanza neotestamentaria en el sentido de que la iglesia, y esto sí concierne a nosotros, la iglesia es el Israel espiritual. Mire, me lo entiende usted, hermano, me lo entiende usted, hermana. Hemos visto suficiente enseñanza acerca de cómo es que nosotros somos el Israel espiritual. Si de repente aquí entran 2 o 3 personas visitantes y tal vez es su primera vez, o aunque sea varias veces que nos han visitado, pero que debido a su falta de estudio, su falta de entendimiento, ellos no entienden quién es el Israel espiritual. Nosotros sí, hermanos, entendemos que para el Señor somos el Israel espiritual. Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis hablan de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ya hemos visto esta situación, hermano. Los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, dar a entender que el problema, o mejor dicho, la situación no es destacar la nacionalidad judía. La situación es destacar precisamente por qué se es un verdadero judío desde el punto de vista de lo espiritual, del Israel espiritual. Cuando estudiamos estos pasajes hicimos ver que estos eran judíos de carne y hueso que rechazaron a Jesús como Mesías. En relación con esto citamos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 2 versos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Romanos capítulo 2 versos 28 y 29. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ya dejó de considerarse pueblo especial de Dios solamente a los descendientes de Abraham. En Romanos capítulo 9 verso 7 y también usando el verso 6, se nos habla que más bien Abraham es ahora el padre de ¿quién? De todos los creyentes. Abraham es ahora el padre de todos los creyentes.
Hoy día se le llama a la iglesia, hermanos, precisamente el Israel de Dios. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6 y el versículo 16. 6, 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, la verdadera circuncisión es el pueblo que en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 3. En tercer aspecto, hermanos, cuando yo he estado diciendo que esto hace surgir la pregunta si los versículos 4 al 8 se refieren a los cristianos, entonces ¿por qué usa el texto el simbolismo de las tribus judías? En el tercer aspecto es que el simbolismo es consecuente con el hecho de que la iglesia está cumpliendo el propósito original de Dios para Israel. Es decir, los términos que se usaban en el Antiguo Testamento para referirse a Israel se aplican ahora a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Mire, la iglesia es la posesión adquirida por Dios. Lo dice ahí en Efesios capítulo 1, verso 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La iglesia también, hermanos, es una nación santa de Dios, y este concepto nos lo presenta el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así se le llamaba al pueblo de Israel cuando estaba en esta condición. ¿Ven? Pero dejó de serlo, hermano. Fíjense que ahora, si ustedes son acuciosos en los acontecimientos, Israel con Palestina viven en continuas guerras, continuas luchas. Y la gente empieza a especular, no, si es el pueblo escogido de Dios, ahora no tienen nada, hermano. De nación santa tampoco no tienen nada. Pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esto es aplicable a la iglesia. Bueno, no todas las dificultades se resuelven con identificar a las 12 tribus como la iglesia. Todavía tenemos un número enigmático, y ese número enigmático es 144,000. Algunos insisten en tomar literalmente este número. Fíjense que les hablo de situaciones históricas. Lo histórico es real. Los primeros adventistas del séptimo día creían que solo 144,000 personas iban al final a ser salvas en el cielo. Pero ¿qué pasó? Cuando la membresía total de estos adventistas del séptimo día alcanzó ese número, dejaron de enseñar tal doctrina, tal falsedad. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dieron cuenta de que, bueno, si es literal, ¿por qué seguir enseñando? ¿Qué esperanza hay para las personas? Otros grupos religiosos pequeños enseñan así, hermanos. Entonces podemos ver que los grandes defensores de esta idea, por ejemplo, son los testigos de Jehová. Y como les decía, hace ya unos 10, 12 días
que hablaba con nuestro hermano Larry compartiendo esta enseñanza y hablábamos, me dice que mira Alexander, en el siguiente capítulo habla de multitudes, y es cierto, multitud, hermanos, es multitud. Multitud no son 3.000 del día de Pentecostés, porque 3.000 se puede contar, pero una multitud no es fácil de contar. Entonces, hermanos, según algunos habrá 144.000, por decirlo así, supersantos. 144.000 supersantos a los que se les permitirá entrar en el cielo, mientras que el resto de nosotros, o sea, como quien dice, hermanos, los santos ordinarios tendremos que contentarnos con una tierra renovada, como enseña esa doctrina de los testigos de Jehová. La Biblia enseña que todos los hijos, y aquí vuelvo al punto bien importante, que todos los hijos fieles, eso no se lo olvide, hermano, todos los hijos fieles de Dios tienen una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible reservada en los cielos. Primera Pedro capítulo 1 y el versículo 4. Entonces, a estas alturas ya usted debe de haber entendido el uso simbólico que se hace de los números en el libro de Apocalipsis, de modo que no lo van a extraviar enseñanzas como las mencionadas anteriormente. 12 es símbolo de lo completo, y decía anteriormente que 144 es 12 veces 12, es otro símbolo de lo completo. Entonces 144.000 es la multiplicación de 144 por 1000, se refiere a lo completo intensificado, hermanos, a lo completo que no tiene fin, a lo completo que no tiene número. Cuando se gira, por ejemplo, una invitación, hay invitaciones, sea de iglesia o de quien sea, que dice abajo una notita, o en medio donde se quiera poner esa nota, dice cupo ilimitado, o sea, pueden llegar los que quieran. Pues, hermanos, esto es lo que nos está enseñando acá, lo completo intensificado. En otras palabras, está todo lo que hay y nada más. Todo lo que hay y nada más. Entonces, ¿qué hemos de aprender del uso del número 144.000? Que la lección es sencillamente que todo el pueblo fiel de Dios será sellado. Todo el pueblo fiel de Dios será sellado. Cuando el Señor se propuso poner su sello de aprobación y protección en sus hijos, Él no dejó que uno solo faltara. Los selló a todos. Los selló a todos. Apliquemos más personalmente esta verdad, hermana. Si usted es hijo del rey, no ha sido pasado por alto. Tiene que entenderlo. Si usted es hijo del rey, no ha sido pasado por alto. Ha sido sellado, pues. Es decir, usted ha sido ya garantizado por nuestro Señor. El hecho de que Dios no pasó a ninguno por alto da a entender que Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a su pueblo. El capítulo 14, si ustedes recuerdan, saltamos para complementar esta información de los 144.000, nos aclara que esta es una importante verdad que hemos de aprender del simbolismo de los sellados.
Es decir, en el capítulo 14 los 144,000 aparecen en pie en el monte de Sión con el Cordero que dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, el verso 1 del capítulo 14. Bueno, exploremos con mayor detalle este pensamiento. Cuando estudiemos, o lo vamos a estudiar todavía, mejor dicho, con más detalles cuando volvamos otra vez al capítulo 14. Por el momento quiero usar en 2 Timoteo capítulo 2, en el verso 19, para resumir este punto. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Si usted es hijo de Dios, Él le conoce por dentro y le conoce por fuera. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10 y el verso 14. Tiene, se expresa este concepto. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Le conoce por dentro, le conoce por fuera, conoce de usted, hermano, de usted, hermana, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sabe sus necesidades antes que usted se las pida. Miren lo que dice en Mateo capítulo 6 y el versículo 8. Allí expresa este pensamiento bien claro: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él le conoce, hermano, hermana, tan íntimamente que sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. Y ahí lo dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 30: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Otra vez le digo, hermano, hermana, usted es especial para el Señor. Hay que entender esto y debemos de vivir con ese concepto, con esa realidad verdaderamente bien definida. Usted es especial para nuestro Señor. Bueno, una vez hemos visto todos estos aspectos, quiero llegar a la parte conclusiva de todo este sermón o esta lección. Si volviéramos a leer los versículos 1 al 8, especialmente los versículos 1 hasta el 3 de Apocalipsis capítulo 7, y lo vamos a leer para recordar lo bello. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué impresión general le causa este pasaje? ¿No es que Dios está tan interesado en sus siervos que procura protegerlos, hermanos? ¿No le provoca esta situación? Usamos la frase firmado, sellado, librado. Y en esta lección vimos que los cristianos fueron sellados.
Es decir, Dios estampó en ellos su firma como señal de que los iba a proteger. La firma es importante, hermanos, en un documento, en cualquier documento legal, en cualquier transacción financiera que usted hace, la firma es muy importante. ¿Ve? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que en esta lección vimos que los cristianos fueron sellados, es decir, Dios estampó en ellos su firma como señal de lo que de que los iba a proteger. Claro, más adelante veremos más información como resultado de todo esto que hemos visto, cómo es que los cristianos fueron librados. Entonces, como ya estamos a punto de terminar, debo preguntar, ¿ha sido usted sellado? Yo le hago la pregunta a usted, hermano, no me la responde. Usted sabe lo que estoy diciendo. ¿Ha sido usted sellado? Yo me imagino que usted está diciendo, claro que sí. Yo le digo, no tenga ninguna duda de que usted ha sido sellado. ¿Ve? Pero claro, depende de que usted se mantenga en la fidelidad a nuestro Señor. En esta lección hemos observado que cuando las personas son bautizadas, cuando las personas son sumergidas en agua para la remisión de sus pecados, Dios les da de su Espíritu como un don, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Eso es una realidad incambiable, es una gran bendición, y que a esta transacción se le refiere como el acto divino por el cual tal persona es totalmente sellada. Yo le digo, si usted no ha sido bautizado como enseña el Nuevo Testamento, entonces usted no ha sido sellado. Lo digo yo, no, lo dice el Señor, hermano. Y es por eso que usted entienda, amigo, amiga, de esta realidad. Yo solamente repito, trato de que el Señor me dé la habilidad para que me use como un instrumento para que usted me entienda, pero quien le está dando el mensaje es directamente nuestro Señor. No se le ha prometido la protección de Dios a nadie si no ha sido sellado. Esa es la realidad. Entonces, si usted recuerda, también comenzamos esta lección con la ilustración de una tormenta. Es probable que usted haya estado en muchas tormentas literales y figuradas. Son horribles las tormentas, sobre todo esas tormentas que caen en nuestro trópico, esas tormentas eléctricas, chubascosas, fuertes. Y no digamos si comparamos las tormentas de la vida, los problemas matrimoniales, los problemas serios de enfermedades, los problemas de no tener trabajo, las tormentas de no tener que comer. ¿Ve? Es probable que usted haya estado en muchas tormentas literales y figuradas. Yo no tengo que convencerle de que las tormentas de la vida pueden ser atroces. Son atroces, hermanos, las tormentas de la vida. Lo que debe entender es que la única manera de poder con ellas es teniendo el sello de Dios. Es lo que usted tiene que entender. Por eso, hermano, usted preocúpese por mantenerse sellado. Usted preocúpese porque ese sello no se disuelva. ¿Sabe? Cuando se pone un sello, ¿y qué sucede si le cae a ese sello un par de gotas de agua? Ese sello se disuelve y usted presente ese documento ante una autoridad competente, no le valen ese documento porque el sello se ha disuelto. Yo le digo a usted, hermano, hermana, trate por todos los medios de que el sello de que el Señor le ha puesto por su sangre preciosa no se disuelva. Él no quiere. Quien le va a dar la invalidez solamente es usted, y por supuesto que esa es
nuestra lucha para mantener intacto ese sello. Si usted no ha sido bautizado según el modelo del Nuevo Testamento, yo le animo a que lo haga ahora. No espere, no titubee. Estamos llenando la pila. Y al final de esta adoración usted puede rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a nuestro Dios por el regreso de nuestro hermano Morris, porque nuestro hermano Marvin también ha manifestado su deseo ferviente de arreglar su vida con el Señor, porque gracias a Dios, a ellos y a todos nosotros, por supuesto, es aplicable el sello que un día el Señor nos dio cuando nacimos del agua y del Espíritu, porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Que el Señor nos bendiga. Amén.